Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me encuentro en León ahora mismo de vacaciones, a 4 días del primero de los tres eclipses que tendremos en España. Y supongo que como todos o muchos de vosotros preguntándome cómo realizar una fotografía de recuerdo del eclipse. Por lo tanto, si te estás preguntando qué partes del eclipse fotografiar, qué tiempos de exposición, cómo enfocar, si me va a afectar o no la extinción atmosférica, veremos qué es esto exactamente, si tengo que rotar la cámara o si puedo utilizar algún software o algún elemento de automatización de las fotos, quédate porque vamos a ver un vídeo interesante como resultado de todas las investigaciones que he podido realizar en los últimos días sobre cómo fotografiar un eclipse de sol total. Bienvenidos a Astrocitas. Quería hablar sobre los retos para fotografiar un eclipse. Concretamente, hablaremos de qué partes fotografiar del eclipse, porque tenemos muchísimas opciones y cada una de ellas requerirá una técnica, una estrategia diferente. ¿Qué tiempos de exposición? Yo creo que esta posiblemente sea la pregunta más compleja de responder. Trataré de dar algunas nociones sobre ello. ¿Qué es esto de la extinción atmosférica y cómo nos puede afectar? Porque recordaros que el eclipse, el primero de los eclipses será muy bajo, ¿no? Por ejemplo, en el norte-oeste de España, pues estaremos alrededor de los 10 grados aproximadamente de altitud y en la costa este estaremos a unos 4 o 5 grados. Eso implica atravesar mucha atmósfera y tiene consecuencias. El ángulo de rotación, ¿lo habéis pensado? Sabéis que tenemos, pues dependiendo de la longitud focal, pues nos puede afectar o más el factor de recorte o podemos cortar alguno de los filamentos de la corona y esto es importante tener en cuenta. Cómo rotar nuestra cámara para coger el máximo eh, información posible de la corona. El enfoque, ¿cómo abordar el enfoque? ¿De acuerdo? Porque en distintas fases podríamos tener distintos enfoques y qué trucos o estrategias podemos adoptar para tener un buen enfoque lo más rápido posible. Automatización de la captura. Hablo de cómo lanzar muchas fotografías de una tacada, lo que le llaman bracketing en cámaras reflex, o bien utilizar software específicos que nos pueden ayudar en dos cosas. La primera es en avisarnos en cuál es el momento adecuado para realizar la fotografía. Y veréis que fotografiar un eclipse total casi es una carrera contrarreloj y también utilizar un software específico para lanzar directamente las capturas sin que nosotros tengamos que intervenir y estar simplemente disfrutando del evento. Ya por último, cámara dedicada o cámara reflex. Esto en cierta manera está relacionado con hacer foto a través de bien un telescopio o bien de un objetivo o teleobjetivo. Hablaremos sobre ello, pros y contras y qué conclusiones he obtenido tras realizar distintas pruebas que os mostraré. Deciros que este vídeo sobre todo ha sido inspirado por el vídeo que publicó Carlos Uriarte en su canal, donde invitó a Gordon Telepun a hacer una lección magistral sobre cómo fotografiar un eclipse. Muchas gracias, Carlos, amigo. Tu vídeo ha sido muy inspirador y me ha aclarado muchísimas cosas. El objetivo de este vídeo es, si acaso, ampliar un poquito más y compartir algunas de las conclusiones y reflexiones al respecto. Así que vamos a por ello. ¿Qué fotografiar y la técnica para ello? Fijaros que un eclipse tiene de distintas fases. Aquí tenéis representadas más o menos todas las fases de un eclipse. Desde el momento que comienza con ese pequeño mordisco de la luna y cómo el disco solar se va ocultando, digamos, por el movimiento propio de la luna, ¿no? Esta fase generalmente se le llama la fase parcial, ¿de acuerdo? Y entonces aquí utilizaremos estrategias y incluso instrumentación distinta de las fases que veis justo en medio, ¿no? Que serían las fases donde ya comenzamos con los eventos de la totalidad, que son el anillo de diamantes, las joyas de Baileys y luego la corona en la totalidad. Diría que esta es la parte que más me atrae a mí personalmente y enfocaré mucho de mi charla relacionada con esta fase
y también deciros que me parece la que entraña el mayor reto de fotografía de un eclipse. Como veis aquí, aquí veis dos fotografías de dos momentos muy importantes justo antes de la totalidad, que serían cuando se forman las joyas de Bailey. Fijaros que aquí hay dos conceptos que supongo que conocéis, que son el contacto 2, el C2, y el contacto 3, C3. Son la manera que se ha tenido o la nomenclatura para llamar a cada una de las fases de un eclipse. Está contacto 1, 2, 3 y 4, ¿no? El contacto 2 y el 3 es ese momento justo antes del anillo de diamantes, cuando empieza a formarse las joyas de Bailey, que no es más que la luz atravesando los valles y las cordilleras de la luna, dejándonos ver, por una parte, las llamas, las emanaciones, digamos, de la cromosfera del Sol, y luego la luz a través, digamos, de estos, como digo, de estos valles. Es la parte posiblemente más peligrosa para nuestra salud, pero la más emocionante para fotografiar. Por lo tanto, aquí requerirá de ciertas estrategias que luego hablaremos, y estar sobre todo muy atentos al reloj. Por ejemplo, aquí podéis ver toda una serie, digamos, un time lapse desde el momento que se forma el anillo de diamantes y cómo se van, digamos, disminuyendo la cantidad de luz para formar las joyas. Fijaros que aquí ya se intuye un reto relacionado con los tiempos de exposición. Es decir, si exponemos demasiado vamos a quemar, veremos el anillo con todo su esplendor, pero vamos a quemar los detalles de la cromosfera, de las joyas y, por qué no, de las llamaradas, ¿no? Con lo cual requiere de cierta estrategia de ir cambiando la velocidad de obturación de tu cámara, el ISO, ¿por qué no? O la ganancia si estás usando, y el tiempo de exposición si estás usando cámara dedicada. Como podéis ver, ya estamos ante uno de los retos para mí más complejos de fotografiar un eclipse. Y podemos formar algo como lo que veis aquí, las joyas formándose en las distintas fases, tanto de entrada como de salida de la luna, y haciendo composiciones impresionantes. Fijaros que muchas de las fotografías y recortes los he obtenido de los vídeos de Gordon Telepun, no solo del vídeo de Carlos, ¿no? Y nada, agradecerle a Gordon todo el esfuerzo de compartir todo el conocimiento de muchos años de fotografía de eclipses y también de desarrollar software que nos ayuda muchísimo. Así que muchas gracias, Gordon. Muy bien, pues entonces, dicho todo esto, vamos al ataque. ¿Qué queremos fotografiar exactamente y qué estrategia utilizar? Fijaros que a izquierda y derecha tenemos la fase de parcialidad. Aquí lo que vamos a necesitar es un filtro, es decir, el sol sigue siendo el sol, aunque esté, digamos, oculto en parte por la luna, ¿no? Y eso significa que necesitáramos el típico filtro que utilizaríamos para fotografiar las manchas del sol, aunque no hubieran eclipses. Usar este filtro lo que hace es que reduce el 99% de la luz, 99,9% de la luz, con lo cual es necesario estar muy atentos a los tiempos de exposición. Deciros que filtros hay de muchos tipos. Están los filtros de lámina Bader y también los filtros de ND, digamos, que reducen la cantidad de luz, que son filtros de tipo cristal que enroscados en las cámaras. No conozco muy bien, conozco más los filtros, digamos, de Bader, y que además estos filtros, sabéis que en Planetaria solemos utilizar algunos otros que nos ayudan a crear un mayor contraste, como el Solar Continuum de Bader. En este caso no nos va a interesar, a no ser que tengamos algún tipo de automatización, de rueda de filtros o alguna cosa. Lo que nos va a interesar es utilizar la lámina, ya veremos exactamente para qué, en esta fase de parcialidad. Con lo cual vamos a fijaros una exposición corta a medida junto con este filtro. En el caso del C2, contacto 2 y contacto 3, estaremos con el anillo de diamantes y las joyas de Bailey. Entonces también necesitaremos una exposición corta, si bien incluso más corta que la fase anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual ya veis que vamos a necesitar no solo mejorar nuestro enfoque en esta fase, sino que también vamos a necesitar modificar nuestra cámara para reducir los tiempos
de exposición, entre otras cosas. Una vez pasemos en esta fase, que no dura más que 30 segundos aproximadamente, entramos en la fase de totalidad, donde lo que vamos a querer obtener es la fotografía de la corona, entre otras cosas. Luego veremos que hay más opciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que la corona, en función del número de radianes, del número de lunas que queramos fotografiar, es decir, la distancia, el tamaño de la corona, pues requerirá un tiempo mayor de tiempo de exposición. Eso tiene algunos retos, como que necesitamos hacer autoguiado, necesitamos además hacer una fotografía lo más rápida posible, porque corremos el riesgo de hacerla borrosa. Los filamentos de la corona son muy bonitos y corremos el riesgo de perderlos si la fotografía exponemos durante muchísimo tiempo. Esto va a depender también de la distancia focal y algunas reglas, como la del 500 en este caso, basada en la de 300, ¿de acuerdo? No domino muy bien estas relaciones que son más de la fotografía de paisaje, pero como sabéis, en fotografía planetaria necesitamos hacer fotos muy rápidas en altas ganancias para evitar la deriva, obviamente, del objeto del sistema solar que estamos fotografiando, pero también para luchar contra la dispersión atmosférica. Recordar que la atmósfera se convierte casi en un gas, en un líquido, nos mueve la imagen y necesitamos ser muy rápidas. Por ejemplo, yo he hecho fotografías de Júpiter capturando más de 100 fotogramas por segundo, con lo cual el objetivo es maximizar el número de fotografías que queremos que sean buenas. Pero claro, aquí luchamos también contra algo que se llama larga exposición. Necesitamos exponer suficiente para que los filamentos de la corona, sobre todo los que son más externos y son más difusos, aparezcan. Con lo cual es llegar a un compromiso. Es muy difícil decidir cuáles son nuestros tiempos de exposición. Para ello vamos a utilizar una tabla que nos propuso Fred Specknack, donde podemos ver una recomendación a grandes rasgos sobre cuánto exponer en función de tu relación focal y de la ISO de tu cámara, o bien ganancia. Podríamos hacer una relación algo muy parecido. Y luego una recomendación sobre cada una de las fases del eclipse, qué exposición utilizar, qué velocidad de obturación en este caso. Fijaros que la estrategia a emplear es la de HDR, es decir, utilizamos diferentes configuraciones de nuestra cámara para obtener una fotografía de primer plano o del fondo. Imaginaros la típica fotografía donde el fondo es más oscuro y queremos que el primer plano y el fondo salgan dispuestos de la misma forma. Pues es algo parecido, ¿no? Es decir, lo que tenemos es un rango dinámico muy grande donde podríamos tener objetos muy brillantes como pueden ser las joyas o el anillo de diamante o la propia corona. Por lo tanto, necesitamos una estrategia, como veis, bastante compleja a la hora de determinar nuestros tiempos de exposición. Vamos a intentar comprender esta tabla para que nos sirva de ayuda. Por ejemplo, se suele recomendar generalmente hacer una fotografía en ISO 100 y en relación focal 8. La razón de ello generalmente suele ser porque reducir el ruido al máximo, pero también por una cosa que yo creo que es bastante importante, que es aumentar la profundidad de pozo o el rango dinámico de nuestra cámara, porque lo que queremos es tener menos probabilidad de quemar los píxeles, ¿vale? Por lo tanto, si bajamos el ISO, vamos a ganar un mayor rango dinámico y entonces, si bien la sensibilidad baja, lo que conseguimos con eso es que podamos absorber la mayor cantidad de luz posible. Muy bien, una vez determinado esto, lo que hacemos es nos fijamos en la columna y fijaros, lo que estamos es identificando la parte que a mí me interesa fotografiar, que es el anillo de diamante y las joyas y las prominencias, digamos, de las llamaradas. Y estos son los tiempos de obturación, los tiempos de exposición que me propone para esta ISO y para esa relación focal. Eso no significa que nosotros no podamos cambiarlo, es decir, nosotros podemos aumentar el ISO, por ejemplo, a 200 o cambiar nuestra relación focal, pero normalmente se suele recomendar un F8, F10 y más o menos, ¿no? Para controlar el punto de nitidez de muchos de los teleobjetivos. Pero esto no es, digamos, una regla en piedra, ¿no? Digamos que es una regla que suele funcionar
bien y que las experiencias de fotografiar un eclipse no son tantas. Entonces hay una fórmula que funciona y es esta, y hay que tratar de, para mí, seguirla, ¿no? En mi caso yo utilizaré un telescopio y que tiene que es un f8, con lo cual me viene perfecto. Pongo la cámara reflex y con ISO 100 tendría que configurar estos tiempos de exposición. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, si yo quiero, digamos, en la fase de totalidad, coger la corona, pues lo que voy a tener en cuenta es cuánto parte de la corona quiero coger. Los filamentos más alejados, más tenues o los que están más cerca del Sol, ¿no? Entonces, en función de esto necesitaremos más o menos tiempos de exposición. Fijaros que aquí ya pasamos un tiempo de exposición un poco, digamos, más largo, ¿no? En comparación con lo anterior. Con lo cual, estamos hablando que vamos a tener que hacer un mejor guiado y en algunos casos, pues que corremos riesgos de que nos salga un poco borroso la imagen, ¿no? Pero yo creo que la idea se entiende. Vale, ¿cuánto de corona, cuántos radianes yo quiero fotografiar? Fijaros, normalmente la distancia focal que se suele recomendar es entre 600 y 800 milímetros, ¿no? Para obtener una fotografía como la que estáis viendo. En mi caso, por ejemplo, yo voy a 1000 milímetros, es decir, voy a tener un gran recorte, ¿no? Y como veis aquí, esta es la imagen que yo obtendría, o sea que voy bastante al límite, no me preguntéis por qué voy así, es bueno, es la instrumentación que tengo a mano aquí y entonces es la que voy a emplear. Y por lo tanto, digamos que yo en realidad no necesito exponer demasiado tiempo para obtener la corona. Eso me da una ventaja y es que puedo hacer un número mayor de fotografías y también me voy, digamos, a garantizar que las imágenes sean más nítidas, ¿no? Porque evito esa parte borrosa. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando exponemos demasiado podríamos ver una parte de la corona más borrosa y los filamentos en la parte externa más nítido, ¿no? Eso tiene que ver, pues obviamente, con quemar zonas donde que son muy brillantes, sobre todo muy cerca de lo que sería el borde, ¿no? de la luna. Dicho esto, os recomiendo que visitéis la web de Xavier Jouvier. Es una maravilla su página web. Pues encontraréis, por ejemplo, mucha información relacionada de cómo, dónde ver el eclipse, cómo verlo, incluso los relieves, los tiempos exactamente que vamos a tener en cada una de las fases en el lugar donde nos encontramos. O sea, una barbaridad de recursos y entre ellos es esta calculadora de exposición donde pues podéis poner la altitud del Sol, la altitud en la cual nos encontramos en el lugar, qué tipo de cámara y telescopio vamos a utilizar o objetivo. Veis aquí, pues por ejemplo, en la imagen cómo se ve, cómo se vería en mi caso digamos, el eclipse. Y luego cada una de las fases podemos ir chequeando sobre la recomendación, digamos, que nos da a la hora de exponer, teniendo en cuenta si tenemos una extinción atmosférica o no. Tengo que deciros que hay algunas diferencias respecto a la tabla anterior, pero si bien más o menos es un orden de magnitud muy parecido. Aquí, ¿qué criterio seguir? Aquí es ya libre. Esto es una apuesta que tenemos que hacer cada uno de nosotros, pero un poco una orientación sobre cuánto tiempo de exposición yo creo que nos ofrece a cada uno. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo en qué consiste la apuesta que estamos haciendo? Pues básicamente es en subexponer o sobreexponer algunas fases, digamos, del eclipse, ¿no? ¿Es un problema esto? Pues no, realmente no. Es decir, nosotros podemos lanzar X fotografías, algunas correctamente expuestas, otras dudosas y otras sub o sobreexpuestas. Bueno, pues en ese caso descartaríamos, ¿no? Pero el objetivo en este caso es que podáis ver que cada una de las fases pues tiene una exposición recomendada. En este caso, por ejemplo, sería pues el disco del Sol digamos, sin todavía producirse el eclipse. Siempre se recomienda hacer estas pruebas, digamos, mucho antes, practicarlo mucho para tratar de conocer la sensibilidad de nuestra óptica, de nuestra cámara y ver más o menos qué parámetros son los adecuados.
Muy importante que lo hagamos a una altitud pues, similar a la que vamos a tener en el eclipse, ¿no? Fijaros que aquí una recomendación pues cambia bastante respecto a una fase u otra. Cuando estamos en el anillo de diamante, fijaros que el F8 ISO 100, una exposición de 1,250 segundos durante el contacto 2 en los 7 segundos, digamos, de la totalidad, pues digamos obtenemos un brillo súper potente, ¿no? Pasado 4 segundos, pues bajando la velocidad, es decir, capturando menos luz, lo que estamos obteniendo pues es ese brillo superficial característico de las joyas, ¿no? Con lo cual, en función del tiempo de exposición, y fijaros que simplemente han transcurrido 4 segundos, entre una toma u otra, pues tenemos fotografías totalmente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la estrategia correcta? Es muy complicado. Por ejemplo, en el caso de la corona, lo que se trata de hacer, como os decía antes, es de obtener un rango dinámico muy grande, hacer un horquillado lo más grande posible para ir quemando ciertas zonas, pero para obtener información bien expuesta de los filamentos más alejados de la corona. Con lo cual, si tu distancia focal te permite hacer una foto de toda la corona, que suele ocupar básicamente, generalmente se está hablando de 4 veces el tamaño del Sol, pues digamos que tienes que tener esto un poco en cuenta, ¿no? O sea, tendrías que exponer desde muy poquito a bastantes segundos, posiblemente, pues incluso he visto en la tabla entre 2 y 8 segundos, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué nos permite, por ejemplo, hacer este tipo de fotografías? Pues estamos abordando todos los retos de la totalidad. Como veis aquí, estamos teniendo la corona y sus filamentos para nada quemadas, con todos los detalles. Estamos viendo el reflejo de la luna, digamos, sobreexponiendo el eclipse. Lo que estáis viendo aquí no es la luna, es el reflejo de la luna sobre la Tierra que aparece proyectada digamos, en la zona oscura del eclipse y para eso necesitamos sobreexponer, exponer mucho, ¿no? Mucho tiempo. Yo diría que es la parte que más tiempo necesitamos exponer. Como veis, las distintas fases del anillo y de las joyas, pues va a requerir distintas estrategias, como podéis ver, para obtener una fotografía como esta que me parece muy compleja y ese es mi reto. No sé si lo conseguiré. ¿Qué pasaría si cambio mi estrategia respecto a lo recomendado? Por ejemplo, os lanzo una hipótesis. Supongamos que yo pues no tengo un buen seguimiento o tengo miedo de que me salgan las imágenes borrosas porque tengo que exponer mucho tiempo. Pues una estrategia sería, pues para la parte, digamos, del anillo y de las joyas, pues seguir con la estrategia que habíamos planteado. ISO 100 F8, pues esos serían los tiempos de exposición cortas, pero ¿por qué no plantearme la fase digamos, de la corona aumentando el ISO? Lo que tendríamos que hacer simplemente es aumentar a 200, imaginaros, ponernos en la columna, digamos, del F8 y como veis los tiempos de exposición, pues de las velocidades de obturación se han acortado, es decir, estamos reduciendo a la mitad el tiempo. Con lo cual eso nos va a permitir, como decía, obtener pues una cantidad de información muy similar. Obviamente tendré menos profundidad de pozo y tendré algo más de ruido, pero en este caso no me importa. No me importa porque en planetaria es una estrategia bastante común el aumentar la ganancia y el hacer muchas exposiciones para después tratar de unir estas exposiciones, ¿no? Si somos capaces de lanzar muchos frames por segundo, podríamos apilar, como no, varias imágenes para conseguir una corona lo más limpia y nítida posible. Esto hablo teóricamente, pero habría que ponerlo a prueba. Muy bien, una cosa que comenta en el vídeo de Carlos, de la entrevista que le hizo Carlos a Gordon, es un truco que él ha descubierto a la hora de fotografiar y de, digamos, setear sus parámetros en la cámara. Él lo que hace básicamente es que con el filtro, en este caso con un filtro de cristal que utiliza, lo que hace es que cuando cuando la luna empieza a mordisquear el sol, pues comprueba que el tiempo de exposición es el correcto. En este caso, fijaros, f12.6, ISO 200 y una velocidad de obturación de 1,60 segundos. Él ha descubierto que justamente ese tiempo
es exactamente el mismo tiempo que necesitará los mismos parámetros durante la fase de la corona, en la totalidad. Con lo cual, esto le da una ventaja bastante importante y es que nosotros tenemos mucho tiempo, posiblemente pues tendríamos una hora, casi una hora aproximadamente, para configurar nuestra cámara antes de llegar a la totalidad, con lo cual nos estamos asegurando, en primer lugar, del foco y de los parámetros de configuración, lo cual me parece una estrategia muy, muy buena. Entonces, ¿qué significa esto? Que los parámetros que obtiene al comienzo del eclipse los utilizará para el final del eclipse. Si a mí solo me interesa la totalidad, pues me sigue interesando utilizar un filtro de esta característica para, por ejemplo, para obtener los parámetros de configuración lo más óptimos posible, ¿de acuerdo? Obviamente en las fases del C2 y C3, pues los tiempos pues serán mucho menores, ¿no? Lógicamente porque digamos que tenemos ese brillo que nos puede quemar los píxeles. Pues nada, por último, pues nada, deciros que la estrategia es muy variada. Tenemos muchísimas opciones para capturar un eclipse porque lo que estamos hablando es de que tenemos que conformar un HDR, es decir, las imágenes generalmente suelen ser lanzar distintas exposiciones para luego componer mi imagen final. Hay mucho de edición, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta imagen vemos como el brillo de la luna lo hemos incorporado, digamos, a la imagen de la izquierda sobre la corona. ¿Veis lo que decía? Pues sale un poquito borroseta porque va a depender, como digo, de los tiempos de exposición, de la cantidad de información que hemos acumulado. ¿Qué más fotografías podemos hacer? En este caso, si tenemos, por ejemplo, un objetivo de focal corta, aproximadamente 50 milímetros, por ejemplo, podríamos obtener pues, otros objetos en el encuadre. En este caso, tenemos la oportunidad en el norte de España de capturar tanto Júpiter, Mercurio como Venus. Una de las cosas que yo pensé en su momento bueno, yo durante un eclipse yo podría capturar un planeta, no solo la foto del eclipse que podría tener la cámara de reflex haciendo su foto, sino podría tener un telescopio capturando, por ejemplo, Mercurio. Es una gran oportunidad para fotografiar, por ejemplo, en este caso, Mercurio, ¿de acuerdo? Es algo que no había pensado hasta que me puse a investigar un poco y la verdad es que es una buena idea, si lo pensáis. Si vais a Stellarium, podríais ver en ese momento qué vais a ver exactamente cuando tengamos la ocultación. En la totalidad, acordaros, vamos a poder ver las estrellas. En este caso vamos a ver una estrella muy brillante, que es Venus, será la estrella más brillante que veamos, pero también vamos a ver a Arturo, vamos a ver obviamente la Osa Mayor, Júpiter, Mercurio, o sea, va a estar muy, muy guay. Como veis aquí, pues estaremos cerca de la constelación de Leo, ¿no? Veremos una parte del cielo, casi diría el cielo de primavera estaremos viendo, ¿no? Prácticamente, no estamos viendo el que ahora corresponde, ¿no? Incluso estamos viendo, como veis ahí, a Géminis, incluso estaríamos viendo a Pollux y Castor, y eso la verdad que es divertido, ¿no? De pensar que vemos una parte del cielo que normalmente pues corresponde a otra época del año. Pues aproximadamente los 50 milímetros tendrían este encuadre. Bueno, lo he hecho un poco a ojo, pero lo podríais utilizar Stellarium para ver exactamente cuántos de los objetos que queréis incluir, ¿no? Salen en la fotografía. Muy bien, pues hablemos de la extinción atmosférica, porque en este caso es un problema y es algo que tener muy en cuenta porque estamos hablando de un eclipse que está muy bajo en el horizonte. La extinción atmosférica básicamente es el efecto que de atravesar mucha atmósfera hace que la luz se atenúe, ¿no? Incluso acordaros que muchas fotografías de paisaje incluso no se utilizan filtros para fotografiar el sol que está ya casi a punto de ocultarse. En este caso no es recomendable, sino las cámaras sufrirán, es bastante peligroso para la cámara, pero que sepáis que la altitud pues, es muy importante para tener en cuenta esto. Ya no solo en este caso en la totalidad, sino que también la parcialidad será sobre todo muy, muy afectada, es decir, conforme vayáis avanzando hacia C4, pues habrá que ir vigilando no solo el foco, sino también los tiempos de exposición.
Como sabéis, nosotros en la costa norte de España, pues en algunos lugares incluso llegaremos a ver el cierre, ¿no? El C4. Yo, por ejemplo, aquí en León, donde me encuentro, pues el C4, pues a puntito me lo pierdo, ¿no? Casi me lo pierdo. Va a depender del lugar en el cual nos encontremos. Si nos encontramos en el este de España, pues la totalidad estará a 4 grados y la extinción nos afectará mucho más, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el reto, en este caso, no solo son los tiempos, sino también es la cantidad de aire que atraviesa la luz de la atmósfera para que se vaya como atenuando y vamos a tener que estar modificando nuestros parámetros, ¿no? Por ejemplo, se habla de que a 10 grados aproximadamente en la costa, pues no hará falta cambiar los tiempos de exposición que hemos estado viendo en las tablas. Pero bueno, está ahí justo, está bastante justo. Pero yo creo que seguramente en el este vais a tener que modificarlo. Incluso se habla de que estaréis pues unos 4 pasos aproximadamente por debajo de los tiempos que veis en esa tabla, ¿de acuerdo? Con lo cual tendríais que bajar o subir en función de la altitud, ¿de acuerdo? Los pasos que se recomienda. ¿Qué pasa? Que esto, como digo, es una apuesta. No se sabe exactamente cuánto va a afectar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo en mi caso 9 grados, pues a lo mejor me puedo arriesgar, no ajustar o modificar un poco, no sé, el tiempo, no lo sé, no lo sé. Yo, si el día es nítido y veo el horizonte bastante claro, pues ya lo decidiré en ese momento sin mover o no el horquillado, ¿de acuerdo? Y eso es algo que tenéis que ver y sentir yo creo que forma parte de la diversión de fotografiar un eclipse. Muy bien, el ángulo de rotación posiblemente sea algo que no habéis tenido en cuenta. De hecho, casi lo he descubierto por casualidad desde hace poco. No solo gracias al vídeo de Gordon, sino porque como yo iba a mucha focal, pues me preguntaba cómo sería esa corona, si se podía saber de antemano qué aspecto tenía la corona para coger los filamentos que a mí más me interesaban a lo mejor en la horizontal del sensor, ¿no? Fijaros que en la web de Xavier, si pulsáis sobre un lugar, aparece este diálogo y después si pulsáis sobre la palabra LC en la barra, en la tabla, lo que nos abre es otra ventana con esta información, que básicamente nos habla de dónde está, por ejemplo, el norte solar, el norte lunar, dónde van a aparecer las joyas, tanto en el C2 como en el C3, y una información que para mí es muy, muy útil para saber exactamente dónde está el ecuador, digamos, del eclipse, entendiendo, por ejemplo, que las joyas queremos que aparezcan a los lados, ¿no? Porque, digamos, o no, o puede ser que quieras el diamante como en diagonal, ¿no? Porque es así como más bonito. Pues eso ya depende de tu fotografía. Pero en definitiva, este gráfico nos ayuda a saber cómo están ubicadas respecto al horizonte. Porque fijaos, en este caso, el Instituto de Astrofísica de Canarias, junto con otro grupo de investigación de California, han hecho un pronóstico sobre cómo será la corona el día 12. Entonces ya podemos intuir de alguna manera los filamentos, qué forma van a tener y cómo nos va a interesar, ¿no? Con lo cual, fijaros que con toda esta información, con las joyas, la corona y digamos, y la información de dónde va a estar nuestro norte solar, podemos ya definir cómo queremos la rotación. Por ejemplo, si estamos a 0 grados en el horizonte, pues obtenemos una imagen parecida a la que estáis viendo aquí. Si lo rotamos 30 o 33 grados aproximadamente, pues lo que obtenemos es una imagen como la que veis, es decir, estamos maximizando algunos de los elementos de la corona, ¿no? Por ejemplo, que es ese filamento grandote que estáis viendo ahí. Si lo invertimos en dirección contraria, por ejemplo 33 grados, pues lo que vamos a hacer es poner el norte solar justamente horizontal al sensor y vamos a ver las joyas en el ecuador. Con lo cual, dependiendo del tipo de fotografía que busquemos, pues tenemos un resultado
u otro. El enfoque, ¿cuándo y cómo enfocar? Esto era algo que me preocupaba mucho porque digamos que como yo no iba a hacer la fase parcial, pues la parcialidad, pues digamos que digo, bueno, ¿en qué momento enfoco sin quemar el sensor de la cámara, ¿no? Porque no tengo filtro, en principio no lo iba a utilizar. Y entonces se me ocurría, pues nada, voy a enfocar el día anterior a la luna, eso me dará pues un foco aproximado y luego pues voy a invertir un poco de tiempo durante la totalidad en enfocar y tal. Pero claro, la fase de C2 y C3 ocurre en tan poco tiempo que es difícil de perder, o sea, que no quieres perdértelo, no quieres estar tiempo enfocando. Una de las cosas que he descubierto es que el foco se parece mucho al foco que vas a tener de la lámina Bader, ¿no? En el caso de que no utilices ningún filtro secundario como el Solar Continuum o algo así. Con lo cual, enfocar con la lámina aproximadamente 10 minutos antes va a ser la mejor estrategia. Es decir, ¿qué pasa si a la hora de enfocar pones la lámina y no hay ninguna mancha? Pues en ese caso, pues lo que nos interesaría es enfocar sobre el borde, no el borde del sol, sino el borde de la luna. Y en este caso aquí veis una captura de Gordon como nos recomienda que vayamos a esa esquinita, nos esperamos en ese momento para enfocar. Esto es importante porque la temperatura puede variar, el sol cambia de altitud y es importante que lo hagamos pues lo más cerca posible al C2, ¿no? Pues te pones una alarma y 10 minutos antes del C2 pues empezar a hacer el enfoque, ¿vale? Automatización de la captura. Fijaros, en las cámaras reflex tenemos un superpoder. La superpoder tiene que ver con el bracketing, que se llama, que es la forma que tiene de autoexponer imágenes de una forma súper rápida. Básicamente lo que hace es que tú determinas cuántos pasos te quieres mover para realizar X fotografías. De eso va a depender de tu cámara. Por ejemplo, hay cámaras que realizan 9 fotos, otras 7 y en mi caso 3. Es decir, yo puedo automatizar la forma de lanzar 3 fotografías indicándole con qué velocidad de obturación quiero hacer esta fotografía y moviéndome pues X pasos a la izquierda y X pasos a la derecha, ¿no? En función de cómo lo vaya a configurar. Se habla de un tercio de paso, 2 tercios. Muy bien, esto no lo controlo mucho, pero que sepáis que es algo que tenéis que practicar según veis en la tabla, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, con un tercio de los pasos consigo las velocidades de obturación que veis en la tabla, ¿no? Entonces, esto para mí es un superpoder que tienen estas cámaras porque lo que consiguen es lanzar las fotografías todas seguidas, tardan milisegundos en hacerlo. Algo que es muy parecido a lo que haríamos, por ejemplo, con una cámara dedicada, pues haciendo un vídeo donde estamos exponiendo a 20 frames por segundo, ¿no? Por ejemplo. Pero con una gran ventaja, y es que cambia la configuración de la cámara las velocidades de obturación en esta ráfaga, por así decirlo. Con lo cual, tenemos una ventaja gigante para obtener un rango dinámico muy grande digamos, en nuestra fotografía en eventos muy puntuales. Muy bien. ¿Y cuándo capturar exactamente? ¿Cómo medimos? Porque el tiempo es muy importante en un eclipse, como habéis podido ver, porque tenemos una configuración durante la parcialidad, una configuración para las joyas y para el diamante, otra para la totalidad y luego hay que volver a la otra. ¿Y eso en qué momento? Porque duran segundos. Entonces, para eso, la automatización normalmente estoy viendo que tiene como dos enfoques. Un enfoque de una herramienta que se llama Solar Eclipse Timer, que lo ha desarrollado Gordon, que es una aplicación de Android en este caso, que lo que tú configuras el lugar donde te encuentras y puedes ajustar a pequeñas desviaciones temporales y lo que va haciendo es te va a ir avisando de cada uno de los estados en los cuales nos encontramos. No automatiza nada, lo que va haciendo es guiándote. Entonces, en ese es muy importante, de hecho Gordon en el vídeo lo dice, pues practicar. Y lo bueno de esta herramienta es que te permite lanzar esta práctica. Todas las que he visto en general
permiten lanzar prácticas para tú pues, probar estas configuraciones. Las prácticas son muy importantes porque los avisos son sonoros, hay una voz que te dice quita el filtro, comienza la fase contacto 2, bla, 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 bla. Entonces tú tienes que estar como muy ágil para lanzar el disparador de la cámara o bien para modificar pues, algún preset que tengas para cambiar los tiempos de exposición. ¿De acuerdo? Entonces, esto la verdad que es una herramienta súper, súper útil. Otra herramienta es TNC, hay varias que hacen cosas parecidas, que básicamente lo que hacen es que conectas la cámara por USB a tu PC y configuras qué exposiciones en qué momento quieres hacer. Y ella se encarga de decirle a la cámara, expone esto. Y no tienes que hacer absolutamente nada. Esta era mi primera idea. O sea, configurar SetNC, conectar la cámara al PC y olvidarme, yo disfrutar del evento y que esto lo hiciera. Pero tiene tiene algunos problemillas que ahora os voy a contar, ¿no? Fijaros, una recomendación de Gordon es que muchas veces para obtener el anillo de diamante necesitamos hacer la fotografía 30 segundos antes que empiece el C2 y su herramienta te avisa. Esto él lo recomienda para fotógrafos expertos, ¿no? Digamos que lo lógico sería empezar a fotografiar cuando empieza el C2, pero él dice que te puedes permitir 30 segundos antes realizar digamos ya la captura sin mucho riesgo, ¿no? Pero que eso te va a permitir pues tener pues sí, un diamante muy grande, ¿no? Y entonces no modificar tanto tu configuración porque vas a tener mucho brillo y nada, y en la totalidad 10 segundos antes de que empiece el C3 también empezar a capturar fotos en ese momento y luego incluso cuando acabe el C3 pues estar 20 segundos todavía capturando, ¿no? Entonces son de estas cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de configurar tu cámara y estas herramientas te van a ayudar mucho. Vale, como os decía, viendo la tabla, pues fijaros 30 segundos antes del C2, 10 segundos antes del C3 y 20 después, pues voy a utilizar esta configuración como os decía. Una vez llegado a la totalidad, pues utilizaré esta otra, donde voy a poner la ISO 200, porque lo que voy a tratar es de ir súper rápido, no quiero exposiciones tan largas, ¿de acuerdo? Como os decía, eso tiene que ver con mi propia captura, yo no voy a ver mucha más luna y mi corona va a ser bastante brillante, entonces iré rápido. De todas formas, la totalidad dura bastante, te da tiempo a echar un vistazo y bueno, pues bueno, en mi caso pues me la jugaré y ya está, sin más, ¿no? ¿Qué significa exactamente esto? Significa que con mi cámara yo utilizaré un intervalómetro, configuraré el bracketing para que tenga digamos, estas exposiciones y iré pulsando cada segundo, ¿de acuerdo? Para que me haga las fotografías. Deciros que, claro, fijaros que aquí los recuadros ponen 4 velocidades de obturación, pero yo solo puedo lanzar 3. Entonces, seguramente, pues tengo que llegar a un compromiso. Por ejemplo, seguramente pues me quede con las 3 últimas, ¿de acuerdo? Y eso es un poco lo que me tengo que jugar, es lo que tengo y no hay más remedio. Muy bien. Qué interesante es la herramienta de Solar Eclipse Timer. Es una herramienta que solo se paga por eclipses, son 2 euritos, te hace la vida muy fácil, de verdad, yo he alucinado de lo chula que es. Y aparte es que incluso aunque no hagas fotografía, es muy importante porque te aseguras de tu salud, porque al final te va a avisar en el momento que que te tienes que quitar las gafas. Fijaros los mensajes que nos lanza. 60 segundos, observe por bandas de sombras. Es decir, tú puedes estar en ese momento fijando que va a llegar las sombras del eclipse y la umbra y vas a estar fijándote, en este caso, en el suelo, ¿no? Claro, esto va a pasar tan rápido que necesitas que te avisen, de verdad, te puedes distraer con cualquier cosa. Entonces, a partir de este momento, ¿qué nos interesa para la fotografía? Por ejemplo, estábamos hablando de que 10 minutos antes de este alarma, de este aviso, vamos a hacer el enfoque. Una vez llegue el aviso 30 segundos, manos a las obras, filtros de la cámara, pues es el momento donde él te va indicando, digamos que estamos ya preparados para hacer la fotografía. Es ese momento donde ya podemos empezar a hacer nuestra foto de las joyas y del diamante, ¿de acuerdo?
A partir de ahí, pues te dice, pues nada, te dice quita los filtros, te va como avisando 3, 2, 1, ¿vale? Entonces tú vas haciendo ahí las exposiciones que tienes programadas para C2, ¿no? Cuando te diga quitarse las gafas, ya estás en la totalidad. En ese momento tienes un poco de tiempo, al menos nosotros tenemos 1 minuto 42 segundos creo que es. Pues en ese momento pues iré a mi cámara, modificaré la rueda y me lo pondré en un preset, que solo puedo elegir dos, es lo que tiene mi cámara, y pasaré a la configuración de exposición larga, que son las exposiciones de la corona. Pues entonces estaré ese minuto, pues cada segundo, pum, 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 haciendo 3 fotos por segundo. 3 frames por segundo, por así decirlo. Claro, yo tendré que estar ahí con la mano en el pulsador, pues mi idea es pues estar pues, observando el eclipse, disfrutando del evento, dándole sin mucha preocupación, hasta que me dé la herramienta el siguiente aviso, que es tercer contacto en 20 segundos. En ese momento, de nuevo volveré a cambiar el preset y iré a la exposición corta. A partir de ese momento seguiré hasta que me indique pues que ya estamos acabando el CD3. Acordaros, a mí me dirá ponerse las gafas, más de 10 segundos, pues más o menos entre ese aviso y el siguiente es cuando ya tienes que tapar el telescopio, porque digamos que ya saldríamos de la totalidad y ahí ponemos en riesgo la cámara. Si no quieres arriesgarte, pues lo haces un poco antes y ya está. Fijaros que todo lo que os he estado comentando de estos avisos solo equivalen a la zona, digamos, más central. Todos los eventos, la herramienta te lo va a ir cantando, tanto la parcialidad como no. Incluso te dice, acuérdate de arrancar la aplicación, o sea, 1 hora antes. O sea que la verdad es que está muy bien. Nosotros hablábamos incluso de que entre nosotros, pues que solo hubiera uno que lo utilizara para no liarnos, ¿no? Pero claro, hay que estar cerca, somos muchos, no sé si habrá mucha gente haciendo ruido, gritando o lo que sea. Yo he pensado en ponerme cascos también, ¿eh? Es decir, para estar ahí súper atento con el móvil y enterarme de todo, por ejemplo. Vale, pasamos a la siguiente herramienta, que es SetNC, que te permite, como os decía, el control desde tu PC. Es muy similar a lo que hemos visto. Lo que hacemos es indicamos nuestra posición, hay que ser muy exactos en esto, pulsamos a cámara y nos sale un diálogo donde conectamos por USB en nuestra cámara. Aquí mi Canon, mi 60D, y configuro pues el tipo de fotografía que quiero hacer y le doy a Release y me hace una captura y ya está. A partir de ahí puedes hacer distintas pruebas, ¿vale? En este caso lancé 5 exposiciones y aquí es cuando ya me di cuenta de que esta herramienta no me serviría. ¿Por qué? Porque fijaros, la primera foto 47 milisegundos en hacerla, la siguiente 625, 640, 626 milisegundos. Eso te lleva a que casi te cuesta pues un poco más de medio segundo el hacer una fotografía. Cuando en realidad tú quieres hacer, pues imagínate, hasta 9 fotografías por segundo si tuvieras un bracketing decente, ¿no? Que no es mi caso. Con lo cual, pues es bastante lento y esto no funcionaría. ¿Por qué es lento? Porque la manera que tiene la implementación por USB, el driver de la cámara, es lanzar disparos únicos, no hace ráfagas, ¿no? Y no te permite cambiar la configuración. He descubierto que cambiar la configuración de tiempo de exposición, ISO o lo que fuera, requiere un tiempo, tiene una latencia que ningún driver soluciona. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes hacer, muy interesante es hacer un test del eclipse. Vais a esta parte del diálogo, fijaros que te aparece esto de test eclipse photography, o incluso realizar digamos, la prueba fehaciente del eclipse. Ahora vais a ver, he grabado un vídeo para hablar sobre ello. ¿Vale? Y entonces lo que hace es que ejecuta esto que veis aquí. Esto es el tiempo, es la tabla de exposiciones que vamos a configurar en distintos momentos. Esta tabla tú le pones una X a cada velocidad de obturación que quieres incluir. Con lo cual es súper cómodo pues ir añadiendo, ¿no? Fijaros que hay un loop de la totalidad y luego pues está el C2 y el C3 con sus exposiciones, ¿no? Con lo cual cuando yo ejecuto esta prueba, él va a leer esta tabla y va a lanzar los comandos contra la cámara y ya está. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Es súper, súper cómodo. Problema de esto, fijaros.
cuando lancé la cámara me fijé en el que me aparecía este número en amarillo, me aparecía con negativo. Digo, uy, ¿esto qué es? Esto negativo significa que voy 4 segundos retrasado respecto al C2 un segundo. Es decir, lanzar las 3 fotografías pues le toma casi 4 segundos. Entonces cuando empieza el otro, pues ya lleva tarde, ¿no? Con lo cual llegué a un momento de acumular 40 segundos y eso no te lo puedes permitir. O sea, no puedes perder ni un segundo, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, un vídeo. Lo que hacemos es le damos a lanzar el eclipse, después le damos a Advanced Time y lo que hace básicamente es que te empieza a ejecutar la secuencia que estáis viendo ahí. Lanza un wave, en este caso te dice remove los filters, pero fijaros, los wave te los podías crear tú, te puedes grabar a ti mismo y en la secuencia poner ahí tu voz y la verdad que es bastante chulo. Puedes lanzar incluso la ejecución de batch, es decir, de scripts que tengas en tu Windows, puedes lanzar y pueden hacer distintas cuestiones, por ejemplo, pues incluso con tu hardware, ¿no? Pues modificar la rueda de filtros, bueno, podéis hacerte un bat para utilizar Ascom para controlar parte de tu hardware, ¿no? Entonces, en este momento, fijaros, él ha estado esperando y está empezando a lanzar las fotos. No sé si os fijáis que va cambiando el tiempo de obturación, ¿no? Va 1.4, 1.2, 1.1, 1.4, 1.2, 1.1. Claro, fijaros que el tiempo se va acumulando, ¿vale? Se va acumulando -8, -9. Ese es el tiempo que tengo de retraso respecto a lo esperado, con lo cual ya llevo 12 segundos de retraso. Eso es algo que no es asumible, ¿de acuerdo? Otras opciones que estuve investigando. Tenéis el Eclipse Orchestrator, ¿vale? Y el Solar Eclipse Maestro. Uno es para Windows y el otro para Mac. Deciros que estas herramientas pues no las he llegado a probar del todo y, por ejemplo, el Eclipse Orchestrator es de pago. Lo bueno que tiene Eclipse Orchestrator es que te permite hacer una cosa muy interesante y es que puedes conectar un dispositivo que se llama DSUSB, que básicamente es que conectas tu intervalómetro con un USB, por así decirlo. Es decir, tienen un conector para poner el intervalómetro y utilizarlo electrónicamente. Entonces, ¿qué consigues con todo esto? La velocidad que tendrías en el intervalómetro como en el bracketing. Eh, ¿Qué pasa? Pues que esto no se compra en cualquier tienda, o sea, te lo tienes que hacer casi de yourself o cuesta unos $100 aproximadamente, más los $100 del Eclipse Orchestrator, o sea que es una cosa que he descartado. Deciros también que, por ejemplo, en el caso de mi cámara, pues podría haber utilizado Magic Lantern, haberlo instalado dentro de la Canon y con Magic Lantern puedes modificar el tamaño de los brackets, ¿vale? Si bien no lo hice por un problema que tengo un firmware que no es compatible, pero aparte he estado viendo que algunos usuarios se quejan de que realmente el bracketing es lento en ese caso. Es decir, aumentas el número de fotografías por bracket, pero no tiene la velocidad que toca. Con lo cual, bueno, pues es lo que hay. O sea, que, mm, me he tenido que olvidar un poco de todo esto de los automatismos. Muy bien, entonces, dedicada y reflex, ¿cuál nos interesa más? Como sabéis, en el último directo incluso hablé de no sé cómo la fotografía del eclipse no se aborda como fotografía planetaria. Yo cuando hago fotos del sol utilizo cámaras dedicadas, muy rápidas, con filtros y tal. ¿Por qué no hacer lo mismo en un eclipse? Pues bueno, aquí he descubierto algunas cosas pues que me quitan y me dan la razón en algunos puntos. Pros y contras de por qué usar una cámara dedicada, ¿no? Pros, fijaros, obviamente la velocidad es clave, es decir, la velocidad de captura en formato vídeo, las cámaras dedicadas son ultra rápidas. Sí es verdad que hay ciertas cámaras de alta gama que también son capaces de hacer capturas muy muy rápidas a la altura de las cámaras dedicadas. Pero en general yo he descubierto que algunas de las cámaras dedicadas es que son súper rápidas. Es decir, estamos hablando de formatos APS-C que puedes capturar hasta 20 frames por segundo. Con lo cual no está nada mal, superando a los brackets de 9 fotografías que estábamos hablando. Bueno, está ahí rozando, ¿eh? Digo que no puedo confirmar porque habría que ir cámara a cámara y sé que hay cámaras de alta gama que son muy buenas, ¿no? A la altura de las dedicadas.
Claro, la cuestión es que podemos utilizar refrigeradas, entonces podemos refrigerar. ¿Y eso qué nos permite? Refrigerar menos ruido a mayor ganancia, con lo cual podemos exponer menos, subir la ganancia y reducir el ruido, en este caso, de temperatura. Podríamos incluso utilizar darks y vías, ¿por qué no? Y reducir otro tipo de ruidos que tenemos en la cámara. Mejorar la resolución, porque generalmente los tamaños de píxeles de las cámaras reflex son de 4 micras para arriba, de 5, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que estamos haciendo es obteniendo menos detalle, ¿de acuerdo? O sea, una cámara full frame dedicada con 3,75 micras de píxel, pues es una pasada de resolución. Vamos a tener imágenes con muchísima resolución. ¿Que no nos interesa tanta resolución? Bueno, pues no pasa nada. Para mí eso es una ventaja también, sobre todo cuando quieres hacer alguna captura, porque no necesariamente tú en un eclipse quieres hacer todo el disco. A lo mejor solo quieres la parte de las joyas de Baileys y ya está. No solo quieres esa parte a la máxima definición. Pues las cámaras, en este caso planetarias, te ayudarían, ¿vale? Obviamente podemos automatizar muchísimo más con software específico de captura planetaria. Es decir, estamos hablando de software que lanzan secuencias con distintos parámetros, controlan la montura, hacen guiado, hacen seguimiento del sol, hacen un montón de cosas. Te ayudan, tienen algoritmos para mejorar el enfoque. O sea, no hay rival ahora mismo, no hay ningún software que tenga esto. O sea, yo me estaba imaginando, ¿por qué no tener un plugin en SharkApp o en FireCapture que te marque los tiempos como SetNNC del eclipse? O sea, sería la leche. Pues ya lo tendríamos todo, básicamente, ¿no? En un mismo software. Como os decía, mayor número de FPS te da mayor nitidez. Esto es un hecho. O sea, por eso se utilizan las altas frecuencias de captura en planetaria y por eso usamos alta ganancia también. Y luego deciros que si capturamos muy rápido, somos capaces de apilar. Es decir, nosotros podemos apilar la corona, teóricamente hablando, ¿no? En el caso de las joyas no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Porque van a ir cambiando mucho. Pero digamos que a esas resoluciones las llamaradas van a estar estáticas. La corona yo creo que va a estar estática. Entonces, si hacemos la captura suficientemente rápidas, pues a lo mejor no tenemos que exponer tanto. Podemos apilar, entonces, y sumar. Con lo cual, o sea, promediar, mejor dicho. Con lo cual podríamos tener coronas muy, muy, muy nítidas. Como he dicho, mejor gestión del ruido y obviamente conocemos nuestro sensor. Las cámaras dedicadas sabemos la profundidad de pozo, sabemos la respuesta de los sensores. Podemos analizar el sensor, algo que no veo en las cámaras reflex. Bueno, Canon 60D. Bueno, ¿qué profundidad de pozo tiene esto? ¿Cuántos electrones puede? ¿Cuáles son los pasos de rango dinámico? Me cuesta encontrar esa información. Es, si acaso, la parte positiva de estas cámaras y nos permiten definir una estrategia muy, muy clara, ¿no? Contras, necesitamos un telescopio, un objetivo adaptado, lógicamente, más complejo el traslado, porque necesitamos fuente de alimentación, es más peso, necesitamos un PC, bueno, un montón de cosas que lo hacen más complicado. Una cámara reflex es súper ligera, súper portátil, con su objetivo, un trípode y punto. Te lo llevas a cualquier lado. Si te quieres subir encima de una montaña, perfecto, súper fácil. Sin embargo, con una cámara dedicada, pues la cosa se complica. Sé que puedes hacerte setups portables, pero bueno, aquí afortunadamente este trío de eclipses pues han pasado en nuestro país y entonces pues me parecía una buena oportunidad para probar este tipo de estrategias. En general detecto que hay poca práctica en las técnicas de look y match, es decir, la mayoría de astrofotógrafos, tanto de astropaisaje como de espacio profundo, conocen poco el software, conocen poco las estrategias, no han apilado, no han hecho ni siquiera a lo mejor una luna usando estrategias de planetaria, simplemente pues lanzan fotografías, muchas fotografías y luego se quedan con la mejor. Entonces, digamos, obviamente, pues eso es una barrera, ¿no? Para dedicarte a hacerlo con planetaria. Toda la documentación de eclipses habla de usar cámaras reflex. No hay, o sea, no hay nada de información, con lo cual es una oportunidad también de experimentar y de probar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Con qué ganancia y milisegundos de exposición harías una buena foto con una 2600 color, por ejemplo? Pues no hay información sobre esto, vamos a ciegas. Latencias bajas cuando debemos cambiar parámetros. Esa para mí
es la gran pega de todo esto. Es decir, si tratamos de imitar, luego veremos un ejemplo, la estrategia de bracketing con la cámara dedicada, no es posible. O sea, las latencias son muy bajas, las latencias son muy altas, necesitamos como mínimo un segundo para cambiar de parámetros, como vimos también con SetNC, y no vamos a poder conseguirlo. Luego ya por último, que se me ha olvidado decirlo, tenemos una relación focal fija. Generalmente, a no ser que le pongas un objetivo, si vas a un telescopio, pues tu relación focal es fija. Os voy a poner un ejemplo, porque he tratado de hacer esto con ASICAP, con una 533 mono. Pensé, bueno, pues voy a ver si me interesa pues usar una mono y capturar, controlar el enfocador y capturar lo más rápido posible con vídeos como si fuera una cámara planetaria, ¿no? En este caso, pues hice, pues como veis ahí, una secuencia donde voy cambiando la ganancia, así pues nada, a tuntún, aleatoriamente, con una exposición muy baja y con un límite de un frame, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace es que me va generando imágenes que me las pone en directorios. Entonces, al comprobar los tiempos que de creación de los ficheros, fijaros que crea uno cada segundo, es decir, segundo 38, 39, 40 y 41, con lo cual estamos capturando un frame por segundo, súper lento. Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? ¿Para qué estamos? ¿Dónde son muy buenas estas cámaras? Por ejemplo, cuando tú lanzas secuencias que van a ir cambiando, pero lanzas muchos frames. Es decir, haces, en este caso, imaginaros 10 fotos o un vídeo con 10 frames. Y en este caso, pues digamos que conseguimos la potencia de estas cámaras. Es decir, fijaros que en este caso, pues he lanzado 10 fotografías y todas ellas, solo os he puesto 4, pero todas ellas ocurren en el mismo segundo, ¿no? Es decir, que estamos consiguiendo 10 frames por segundo. ¿Qué pasa? La configuración es exactamente la misma, no hay variación en este caso de los tiempos de exposición ni de la ganancia, con lo cual estamos perdiendo un poco la potencia del HDR que obtenemos con el bracketing. Esto me parece crítico, ¿vale? Y casi lo descarta. Conclusiones sobre ello. No es posible imitar la estrategia de bracketing con cámaras dedicadas, es decir, el HDR simultáneo con un bracketing de 9 fotos no podemos imitarlo, es decir, hacer 9 fotos con distintas velocidades de obturación, por mucho que me pese, pues no lo podemos hacer. Entonces, cuando un evento ocurre en el mismo espacio de tiempo y ese evento tiene un rango dinámico muy grande, no te queda más remedio que utilizar bracketing. De verdad, es la única forma que se me ocurre, o utilizar 4 cámaras dedicadas, por ejemplo. Pero eso es un poco la pega. ¿Qué pasa? Que son para mí perfectas para la fase de parcialidad y la totalidad. Porque utilizando, como decía, las estrategias de planetaria. ¿Por qué son perfectas? Porque es que vamos a ir a muchos frames por segundo con el mismo preset. Es decir, tú podrías hacer 1000 frames por segundo y luego lanzar otros 1000 frames con una ganancia distinta, luego otros 1000 frames con otra ganancia distintas, y eso lo podrías hacer cada pocos segundos, con lo cual tendrías la imagen la más nítida posible, seguro. Cuando, por ejemplo, el sol está muy bajo, sería algo súper crítico, ¿no? Porque la atmósfera se va a mover mucho, entonces conseguiríamos la imagen, seguro, la más nítida. Pero claro, te tienes que casar, digamos, en esa fase, porque en esa fase, pues perder un segundo, pues no es crítico. En la fase, digamos, de las joyas y del diamante, sí que es crítico, no puedes permitírtelo. Lo mismo que para la corona, los filamentos van a estar ahí, con lo cual tú puedes ir variando y obteniendo pues una barbaridad de información, ¿no? Eh, ya por último, pues deciros que obviamente la logística y el HDR para mí priman por todo esto. A mí me da igual lo nítida que salga la imagen, de verdad, a mí me han convencido las cámaras reflex. La estrategia creo que es la mejor, porque tienes una cámara que hace todo. Una cámara portable, una cámara cómoda, una cámara que te va a permitir pues hacer grandes fotos, tanto de paisaje como poner en un telescopio, puedes hacer barbaridades, con lo cual me parece que, amigos míos, la cámara reflex se queda para los eclipses.
Pues nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que eso resulte interesante. Un poco tarde, tengo que decir, porque ya el eclipse nos quedan 4 días para, como quien dice, para tener las cosas ya claras, pero yo sé que muchos de vosotros estáis haciendo un montón de pruebas y no me podía ir al eclipse sin compartir un poco las cosas que he ido averiguando. Primer eclipse, prueba de concepto, aprender a fotografiar. Segundo eclipse, el sol en el cenit y mayor posibilidad de hacer de todo, ¿vale? Es decir, con lo cual creo que nada, animaros a fotografiarlo, a aprender y nada, decirme en los comentarios si has detectado algún fallo en mi exposición, si piensas que hay algún detalle que no he mencionado a tener en cuenta, te lo agradeceré mucho. Pues nada más, un abrazo y nos vemos en breve. Hasta luego.